Desde el mes de enero del 2020, el Gremio Médico Independiente había estado alertando al gobierno de Nicaragua y a la población en general acerca de la enfermedad que estaba azotando ya dos continentes, con una enorme cantidad de casos y cuya transmisión aérea pronto iba a llegar al continente americano y evidentemente a Nicaragua. Todas estas advertencias fueron ignoradas por el gobierno y el Ministerio de Salud de Nicaragua. Empezaron a aparecer casos que fueron denunciados por los médicos independientes, pero fueron negados por el Ministerio de Salud. Hasta el día 18 de marzo que reconocieron el primer caso. Y posteriormente los siguientes casos fueron denunciados como de extranjeros que vinieron de visita a Nicaragua y que prácticamente no se contagiaron aquí. Es decir, fueron eh, importados, casos importados. Pero posteriormente el número de casos empezó a subir hasta que a partir de finales del mes de abril y sobre todo en mayo y junio, ya los casos de coronavirus eran tan evidentes que en algunos hospitales empezaron a hacer uso de medios de protección a los que estaban manipulando cadáveres. Evidentemente, esta enfermedad evidenció la negligencia del Ministerio de Salud y del gobierno. Ante una crisis sociopolítica, una crisis económica, financiera y una crisis humanitaria por los crímenes de lesa humanidad del que ya había sido acusado, se suma la crisis de salud que ocasiona el coronavirus. El gobierno de Nicaragua, de forma negligente y malintencionada, empezó a negar la existencia de esta enfermedad y dio la orden de los entierros express que evidentemente fueron negados. Pero estos entierros quedaron grabados en las evidencias de múltiples familiares que denunciaron la forma en que los cuerpos de sus dolientes estaban siendo tratados. Obviamente el gobierno responde diciendo que son pagados por medios de periodísticos independientes que son utilizados para dañar la imagen. Y así siguieron negando. Hasta la fecha, el coronavirus ha causado, según cifras del Observatorio Ciudadano, 13.000, casi 13.300 personas contagiadas y 3.250 fallecidos. El Ministerio de Salud apenas reconoce el 40% de los casos y solo 176 fallecidos. Esa ha sido la estrategia del Ministerio de Salud: negar la realidad, negar la pandemia, para tratar de dar la impresión de que el sistema de salud de Nicaragua es un sistema fuerte y que se necesita que la población salga a las calles para reactivar la economía. Sin embargo, la población misma, por su necesidad de sobrevivencia, hizo eco, hizo caso de las recomendaciones del Gremio Médico Independiente y se refugió. Empezó a utilizar medidas de protección que se las brindaban los médicos independientes en las diversas agrupaciones en que se mantienen, y la población respondió. Y esa es la razón fundamental por la cual el coronavirus en Nicaragua no ha hecho tanto estrago como en otros países. Sin embargo, hasta la fecha, un año después, seguimos desconociendo la verdadera magnitud de la pandemia, porque las pruebas que se están realizando en el MINSA, en el Laboratorio Central, siguen en el secretismo y no se permite que se hagan pruebas en otras personas, en otros laboratorios privados o en otras instituciones de salud que no sean las del laboratorio central. Esto significa además que el Ministerio de Salud dio la orden de que en el caso de que se detectara un caso positivo de coronavirus en una persona, no le hicieran pruebas al resto de sus familiares, porque prácticamente los que están en contacto íntimo son considerados como que van a tener coronavirus, y eso elevaría la cifra epidemiológica de la enfermedad, y es lo que el gobierno de Nicaragua no quiere. Paralelamente, el gobierno ha utilizado la enfermedad del coronavirus
como una especie de arma política y biológica, diezmando a la población, haciendo que a través de esto no salga a las calles a protestar como debería hacerlo y al mismo tiempo utilizar la pandemia a nivel internacional para pedir el cese de las sanciones individuales a los acusados de crímenes de lesa humanidad y para pedir financiamiento, el cual ha obtenido precisamente gracias a la utilización de la pandemia. Actualmente, cuando ya las vacunas del coronavirus están en todo el mundo e incluso en Nicaragua se han recibido aproximadamente 400.000 dosis de vacuna, no existe un plan de vacunación definido y consensuado entre el Ministerio de Salud, las instituciones de salud privada, los gremios médicos y las asociaciones médicas científicas para tratar de encontrar la mejor forma de vacunar a toda la población y proteger a la población susceptible. Se ha dado información incluso que es posible que estas vacunas sean utilizadas con fines políticos de tipo electorero y que al no dar una información transparente, incluso se vayan a utilizar de forma económica percibiendo alguna remuneración, lo cual sería un- una ilegalidad, porque todas las vacunas están siendo donadas. Pero la evidencia nos indica que eso es una posibilidad. El hecho de que exista toda una disposición para incluso vender la prueba de PCR para detección de coronavirus en línea en el Ministerio de Salud, una prueba que cuesta 150 y está destinada solo para los que quieren viajar fuera de Nicaragua, evidencia que se está utilizando toda la ayuda que la comunidad internacional brinda para detención de la pandemia con fines económicos de tipo recaudatorio. No se están haciendo tamizajes a nivel de la población para conocer y realizar controles de foco como se está haciendo en otros países. El gobierno de Nicaragua, a pesar de que ha recibido financiamiento de la comunidad internacional, no ha hecho compras directas sobre las vacunas para impulsar un plan nacional de vacunación y el Seguro Social que utiliza el dinero de los derechohabientes de todos los trabajadores y que podría comprar directamente la vacuna para aplicársela a sus cotizantes, tampoco lo está haciendo. Entonces, un año después de que se reconociera el primer caso de coronavirus en Nicaragua, lo único que se evidencia es la negligencia, la falta de transparencia, la indiferencia del gobierno de Nicaragua hacia la población nicaragüense. Y uno de los sectores que incluso está siendo más desprotegido es el sector salud, en donde ya se han reportado más de 1.100 trabajadores de la salud enfermos de coronavirus y de ellos se han reportado 115 fallecimientos. La mayoría de estos fallecimientos son médicos. Tenemos 53 fallecidos, luego tenemos personal de enfermería, técnicos, técnicos de quirúrgicos, laboratorio y radiología, personal de laboratorio, un odontólogo y trabajadores que promueven la visita médica con medicamentos. Así ha sido la política de salud en frente de la pandemia de Nicaragua. Una negligencia total, a pesar de que toda la población ha estado pendiente de ella y que el gremio de los trabajadores de la salud han exigido medios de protección, se les ha impedido al principio, se les despidió incluso a más de 37 trabajadores de la salud por el hecho de tratar de brindar medios de protección individual y llevarla a sus compañeros a los hospitales. De tal manera que esa es la evaluación que hay a un año de que se reconociera el primer caso de coronavirus en Nicaragua. No sabemos cómo se va a utilizar la vacunación, no se cumplen las indicaciones
guías que ha brindado la Organización Mundial de la Salud en torno a las vacunas, y Nicaragua está expuesto al contagio permanente por las actividades de aglomeración que impulsa y que a veces son hasta obligatorios en los trabajadores del Estado acudirlas, como las actividades de turístico, los carnavales, las manifestaciones de apoyo al gobierno sin protección en la población. Muchas gracias.